Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de matemática. En este caso vamos a terminar de ver los casos de factorización. Habíamos llegado hasta el cuarto caso, que era el cuatrinomio de un cubo perfecto. Vamos a ver los que nos faltan y vamos a ver casos combinados, que es cómo aplicar todos los casos que ya hemos visto a un solo polinomio. Bien, empecemos entonces con el quinto caso, que es el que nos falta por ver. Dice, se aplica cuando el polinomio tiene dos términos de distinto signo. Ambos términos son el resultado de haber elevado una expresión o un número al cuadrado, es decir, se le puede calcular su raíz cuadrada. Dato muy importante ese. Nos está diciendo que el polinomio le podemos calcular la raíz cuadrada a cada uno de sus términos. Bien. Dice, si se cumplen las condiciones anteriores, el polinomio se factoriza multiplicando la suma de las raíces por la resta de las mismas. Entonces el polinomio factorizado queda de la forma siguiente. Nosotros teníamos este polinomio que era a al cuadrado menos b al cuadrado, el cual no está factorizado, que luego de factorizarlo nos va a quedar como a menos b por a más b. Algo importante, esto ya lo habíamos visto, esto se llamaba diferencia de cuadrados. Para que podamos factorizar el polinomio, recuerden que tiene que ser posible calcularle la raíz cuadrada a cada uno de sus términos. Y siempre tiene que haber acá una diferencia o una resta. Es por eso que este caso de factorización se conoce como diferencia de cuadrados. Si hay una suma, no podemos aplicar entonces este quinto caso de factorización. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos en el primero m al cuadrado menos 9. Lo primero que tenemos que hacer es ver si podemos sacarle la raíz. La raíz de m al cuadrado me da m y la raíz de 9 da 3. Por lo tanto, como es posible encontrar las raíces de ambos términos, lo expresamos como una diferencia al cuadrado. Ponemos m menos 3 por m más 3. Acá es indistinto si ponen primero m más 3 y luego por m menos 3. Da lo mismo. Bien, en el segundo caso tenemos el primer término que tiene parte literal y coeficiente. Tendríamos que ver si las dos, tanto la parte literal como el coeficiente, se le puede sacar la raíz cuadrada. La raíz de 4 sobre 25 da 2 quintos y la raíz de x al cuadrado da x, por lo tanto si es posible calcular acá la raíz cuadrada. Tendríamos que ver si a este sí se le puede sacar. La raíz cuadrada de y al cuadrado da y. Por lo tanto, ¿cómo queda esto? Como 2 quintos de x menos y por 2 quintos de x más y. Bien, si pasamos a la actividad 30, dice factoriza las siguientes diferencias de cuadrados. Bien, entonces lo que hago acá, en el primero es sacar la raíz cuadrada de 25x al cuadrado, me da la raíz de 25, 5, y la raíz de x al cuadrado, x, y la raíz de 9, 3. Como es posible encontrar la raíz cuadrada, y es una diferencia, esto quedaría como 5x menos 3 por 5x más 3. Si hacemos los mismos en el caso de, me quedaría la raíz de y al cuadrado, que vale y, la raíz cuadrada de 49 sobre 121, la raíz de 49 es 7, la raíz de 121 es 11, por lo tanto esto me quedaría como y menos 7 sobre 11 por y más 7 sobre 11. Los otros ejercicios que aparecen se los dejo a ustedes para que lo vayan resolviendo. Bien. Vamos ahora con el sexto caso. El sexto caso es suma o diferencia de potencias de igual grado. Dice, se puede aplicar a binomios. Ojo con esto, a binomios se puede aplicar. O sea, tienen que ser polinomios de la forma de dos términos, cuyos términos puedan expresarse como potencias de igual grado, a excepción de las sumas de binomios de potencias pares. Para un polinomio de la forma an más menos b elevado a la n existen cuatro posibilidades. Entonces, el polinomio que vamos a factorizar siempre tiene que tener esta forma, donde el primero y el segundo término, como era un binomio, dos términos va a tener solamente, tienen que tener la misma potencia. Existen cuatro posibilidades. Las cuatro posibilidades que existen nos van a obligar a elegir el tipo de divisor que tenemos que usar para factorizar. Tenemos la posibilidad de que la potencia que tengamos sea impar, por ejemplo, x al cubo, x a la quinta, x a la séptima, y que tengamos una resta, como en este caso, x a la n menos a la n. Para factorizar este polinomio vamos a utilizar como divisor x menos a. Si la potencia es impar y tenemos una suma
vamos a utilizar como divisor x más a. Si la potencia ahora es par, por ejemplo, x al cuadrado, acuérdense que si acá tengo un 2, acá también debería tener un 2. Por ejemplo, x al cuadrado menos 8 al cuadrado. Si la potencia es par, entonces acá podemos utilizar dos divisores, cualquiera de los dos. Podemos usar este o este para factorizar. Y si tenemos una potencia par, pero hay una suma, no podemos factorizar. No tenemos divisores de la forma x más menos a. Ojo con esto, de los 4 posibles casos que podemos presentar en nuestro polinomio, solamente 3 van a ser posibles factorizarlos. El último, cuando la potencia es par y tenemos una suma, no se va a poder factorizar. Bien, vamos a ver un ejemplo para que se entienda mucho mejor cómo se aplica el sexto caso. Lo primero que tenemos que hacer es ver de qué forma es nuestro polinomio. Tenemos x al cubo menos 27. Acá el menos 27 lo tenemos que expresar como un número a elevado al cubo. Entonces, fijémonos si menos 27 es posible expresarlo como un número elevado a la misma potencia que aparece x. Si vemos, es posible. 3 al cubo da 27. 3 por 3 es 9. Por 3, 27. Por lo tanto, es posible expresar el menos 27 como un número elevado al cubo. En este caso, 3 elevado al cubo. Entonces, vamos a la tabla anterior y nos fijamos qué divisor tenemos que utilizar para factorizar nuestro polinomio. Teníamos una potencia impar, porque era x elevado al cubo, y una resta. Entonces, mi divisor tiene que ser de la forma de x menos a. Acá a era el número que elevé al cubo. En este caso era 3. Yo tenía menos 27, pero menos 27 no es a. A es el número que elevado al cubo me da menos 27. En este caso sería 3. Entonces, mi divisor va a ser de la forma x menos 3. Ese va a ser el divisor que vamos a utilizar, x menos 3. Ahora lo que hacemos es proceder a dividir este polinomio, que era el que queríamos factorizar, entre nuestro divisor, que es de la forma x menos 3. Lo que hacemos es ordenar y completar, aplicar Ruffini. Ordenamos y completamos el polinomio, ponemos 1, 0, 0, menos 27. Acá ponemos el 3. Lo que hacemos es bajar el 1. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. 3 por 9, 27. Menos 27 más 27, 0. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos nuestro polinomio factorizado. Para factorizarlo, ¿cómo lo vamos a escribir? Escribimos el cociente y el cociente lo multiplicamos por el divisor que usamos. Me quedaría x al cuadrado más 3x más 9 por el divisor que hemos usado, que es x menos 3. Algo importante a tener en cuenta acá es que a la hora de factorizar, recuerden de multiplicar este cociente por el divisor. Y el cociente siempre, de Ruffini que ya habíamos visto, siempre tiene un grado menor que el polinomio que estamos factorizando o dividiendo. En este caso, como era x al cubo, nuestro cociente empieza con x al cuadrado, siempre un grado menor. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora, aplicar el sexto caso, pero para el caso B. Entonces, en el caso B, tenemos un polinomio que es de la forma x a la cuarta menos 16. En este caso, la potencia que tenemos es par. Tenemos que ver ahora si menos 16 es posible expresarlo como un número a elevado a la cuarta. Si pensamos, ese número es 2 a la cuarta, porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. Si le cuesta encontrar ese número, lo que hagan es fijarse si la raíz cuarta de 16 existe. Si existe, el valor que les dé es el número a. La raíz cuarta de 16 es 2, entonces 16 lo vamos a expresar como 2 a la cuarta. Entonces vamos a la tabla de vuelta y nos fijamos. Si tenemos potencia par y tenemos una resta, ¿qué divisores podemos utilizar? Si ustedes se fijan, nos dan dos alternativas. Podemos usar este o este. ¿Qué quiere decir este o este? Que pueden usar cualquiera de los dos. Los dos le van a dar resultados correctos. Entonces, veamos cuál es el que utiliza el libro. Acá el libro dice, se puede dividir por x menos 2
porque el resto da 0, y también por x más 2, ya que el resto da 0. Una cosa importante es que si estamos dividiéndolo por x menos 2 o por x menos más 2 y es posible dividirlo, el resto siempre tiene que dar 0. ¿Cómo verificamos que el resto da 0? Con el teorema del resto. Acá menos 2 lo reemplazamos por 2, a donde aparece la x, y nos fijamos que nos dé 0. El libro lo hace y verifica que da 0, y luego si usamos este divisor y reemplazamos por menos 2 acá la x, verificamos que también nos da 0. Por lo tanto, cualquiera de los dos divisores podríamos utilizarlo, que es lo que ya nos estaba diciendo la tabla. Podemos utilizar x más 2 o x menos 2. Recuerden que en nuestro caso ahora a vale 2. No ponemos acá x más 16 o x menos 16. Recuerden que a era el número que tenía que estar elevado a la misma potencia que la x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para factorizar? Dividimos x a la cuarta menos 16 por o x menos 2 o x más 2. Acá el libro optó por dividirlo por x más 2. Entonces, procedemos a la división. Para aplicar Ruffini, lo que hacíamos, ¿se acuerdan que era invertir el término independiente que estaba acá? En lugar de usar más 2, lo que vamos a hacer es colocar menos 2. Y a continuación ordenamos y completamos el polinomio que vamos a dividir. Tendríamos un 1 como coeficiente principal, 0x al cubo, 0x al cuadrado, 0x menos 16. Y procedemos a realizar la división. Bajamos el 1, menos 2 por 1, menos 2. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. 0 más 4, 4. Menos 2 por 4, menos 8. 0 menos 8, menos 8. Menos 8 por menos 2, 16. Menos 16 más 16, 0. Verificamos entonces que el resto da 0. Si hemos hecho bien la división, el resto siempre debe dar 0 cuando factoricemos. Entonces, el polinomio que teníamos acá lo factorizamos de la siguiente manera. Escribimos el cociente. Acuérdense que siempre es un grado menor al polinomio que estamos dividiendo. Me quedaría x al cubo menos 2x al cuadrado más 4x menos 8, y todo eso lo multiplicamos por el divisor que hayamos escogido, que en nuestro caso era x más 2. Bien. Y ahí quedaría factorizado porque ya quedó expresado como la multiplicación de dos polinomios, de este polinomio por el polinomio divisor. Bien. En la actividad 31 tenemos que factorizar las siguientes sumas y restas de potencias de igual exponente. Yo acá el que he hecho es el ejercicio B, el resto se lo dejo a ustedes para que lo vayan haciendo. En este caso tenemos en el ejercicio B y a la quinta más 1 sobre 32. Lo que hacemos en este caso es, a la hora de factorizar, fijarnos si el 1 sobre 32 se puede expresar como un número elevado a la quinta. En este caso sí, encontramos que es un medio, ya que un medio elevado a la quinta da 1 sobre 32. Como tenemos potencia impar y una suma, vamos a ver por qué divisor tendríamos que acá dividirlo. Entonces nos fijamos, tenemos potencia impar y una suma, potencia impar porque era 5 la potencia, y tenemos suma, acá a valía un medio, entonces el divisor que voy a tener que utilizar es de la forma x más a. Mi divisor va a ser entonces x más un medio. Si volvemos, entonces el divisor que voy a tener que utilizar va a ser de la forma x más un medio. Por lo tanto, ¿qué hacemos? A aplicar Ruffini, ordenamos el polinomio, pongo 1 a la quinta y a la quinta, 0 y a la cuarta, 0 y al cubo, 0 y al cuadrado, 0 y mi término independiente que es 1 sobre 32. Ojo, muchas veces ponen como término independiente un medio. Eso está mal porque es un medio a la quinta mi término independiente, que es 1 sobre 32. Para dividir lo que hacíamos es colocar en el pivot el opuesto del término independiente. Entonces si acá es más un medio, acá vamos a colocar menos un medio. Y procedemos a la multiplicación. Quedaría 1 más 0, 1. Menos un medio por 1, menos un medio. 0 menos un medio, menos un medio. Menos un medio por menos un medio, un cuarto. 0 más un cuarto, un cuarto. Menos un medio por un cuarto, menos un octavo. 0 menos un octavo, menos un octavo. Por menos un medio, 1 sobre 16. 0 más 1 sobre 16. 1 sobre 16 por menos un medio, 1 sobre 32.
Menos 1 sobre 32, perdón. 1 sobre 32 menos 1 sobre 32, 0. Entonces, ¿cómo queda factorizado mi polinomio? Quedaría como x a la cuarta menos un medio de x al cubo más un cuarto de x al cuadrado menos un octavo de x más 1 sobre 16. Todo eso multiplicado por mi divisor, que era x más un medio. Bien. Algo importante, chicos, que a la hora de factorizar esto, siempre el coeficiente principal de mi polinomio tiene que valer 1. Si ustedes se fijan, en el caso de no vale 1, vale 125. Ustedes van a tener que hacer acá un artilugio para que ese coeficiente valga 1. La sugerencia que le doy es que extraigan factor común. Sí o sí tienen que extraer factor común para que acá a le quede con coeficiente 1. Van a tener que extraer ese 125 afuera, así a le queda con coeficiente 1. Si todavía no saben cómo hacerlo, no se preocupen, porque más adelante en el video voy a hacer un ejercicio similar a este para que se den cuenta. Pero eso siempre es un dato a tener en cuenta. En el sexto caso, el coeficiente de mi parte literal debe valer 1. Bien, ahora vamos a pasar a otro caso de factorización, que es el trinomio de segundo grado. Bien, esto no se pueden aplicar a todos los polinomios. Como bien dice acá el libro, dice, se puede aplicar a un polinomio de segundo grado. Quiere decir que el exponente más alto que tiene que aparecer en nuestro polinomio es de grado 2. De la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a tiene que ser distinto de 0. Memorícense bien las letras que están multiplicando acá en las partes literales. A es el coeficiente principal, multiplica la x al cuadrado. B es la que multiplica la x y c sería mi término independiente, la que no multiplica a ninguna parte literal. Dice, las raíces del polinomio, si mi polinomio es de segundo grado, se obtienen mediante la siguiente fórmula. Esta fórmula se llama fórmula resolvente para una función cuadrática. La vamos a ver más adelante y sí o sí es necesario que se la aprendan de memoria. Entonces, para obtener las raíces, recuerden que ¿qué eran las raíces? Las raíces eran aquellos números que si yo los reemplazaba donde estaba el valor de x y hacía la operación del polinomio, me daba como resultado 0. Eso es lo que se llamaba raíz. Entonces, las raíces del polinomio, ¿cómo las vamos a obtener? Aplicando la siguiente formulita. Una vez que hayamos obtenido la formulita, como es de grado 2, como máximo, esto ya lo habíamos visto, podemos obtener como máximo dos raíces posibles, que le vamos a llamar en este caso x1 y x2. Entonces, una vez que hayamos encontrado las posibles raíces, que van a ser x1 y x2, el polinomio factorizado va a resultar de la siguiente manera. El polinomio que teníamos en un inicio, que era este, una vez factorizado me va a quedar como a. A, recuerden que era el coeficiente principal, por x menos x1, que era la raíz que he obtenido usando esta fórmula, por x menos x2. Ahora ustedes me preguntarán, ¿pero cómo puedo obtener dos resultados si tengo una sola fórmula? Bien, que esta fórmula se utiliza de la siguiente manera. Cuando yo quiero obtener una de las raíces, acá utilizo el signo más, y cuando quiero obtener la otra raíz, x2, utilizo el signo menos. Y de esta manera hemos obtenido dos fórmulas, una con el más y la otra con el menos. Esos valores que obtenemos ahí los reemplazamos donde aparece x1 y x2. Vamos a ver un ejemplo, así queda más claro. Nos dan el siguiente polinomio: 6x al cuadrado menos 90 más 12x. Fíjense en acá que el polinomio no está ordenado. A acá vale 6, pero B no vale menos 90. Menos 90 es el término independiente, ya que era el que no multiplicaba ninguna variable. Acá está desordenado. B vale 12 y C vale menos 90. Ojo con leerlo tal cual acá como aparece el polinomio, porque muchas veces va a estar desordenado. Lo primero que hace el libro antes de aplicar la fórmula resolvente es tratar de ver si puede factorizarlo y resumir el polinomio. En este caso aplica factor común. Saca el 6 como factor común. Si sacamos el 6, me quedaría x al cuadrado más 2x menos 15. Si vuelvo a ser distributiva, obtengo de vuelta el mismo polinomio, que sería 6x al cuadrado más
más 12x menos 15. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a factorizar el polinomio que está dentro del paréntesis? Aplicamos la fórmula resolvente. Me quedaría menos b, que sería menos 2, más o menos raíz de b al cuadrado, que b en este caso vale 2, me va a quedar 2 al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso a vale ahora 1, por c, que vale menos 15. Todo esto dividido 2 por a, que vale 1. Acá vale 1. Entonces resolvamos esto. Menos 4 por 1, menos 4 por menos 15, 60 positivo. 60 más 4, 64. La raíz de 64 es 8. Entonces esto me quedaría menos 2 más menos 8 dividido 2. Entonces, para obtener la primera raíz, utilizo el más. Menos 2 más 8, 6. 6 dividido 2, 3. Que es la primera raíz que hemos obtenido acá. Y luego utilizo el signo menos. Menos 2, menos 8, menos 10 dividido 2, menos 5. ¿Cómo queda factorizado esto? Escribimos 6, que era el valor que teníamos acá, por a. Ahora voy a factorizar esto de esta forma. Entonces me va a quedar a, que vale 1, por x menos x1, que vale 3, por x menos x2, que como vale menos 5, me queda por la regla de los signos menos por menos, más. Entonces me quedaría más 5. Entonces me quedó factorizado como 6. Este 6 no es que pertenece a esta fórmula. Este 6 era el que habíamos usado para sacar factor común. Quedaría 6 por a, que vale 1, porque ahora en mi polinomio que saqué las raíces a ya vale 1, por x menos 3, por x más 5. Bien. Y de esta manera ha quedado factorizado, ha quedado expresado como el producto de factores. Vamos entonces a factorizar los siguientes trinomios de segundo orden aplicando la formulita resolvente. Yo en este caso he decidido hacer el ejercicio E, el resto se los dejo a ustedes como actividad. Entonces, en el E, para aplicar la fórmula resolvente tenemos que fijarnos cuánto vale A. En este caso A vale menos 1 medio, B vale 7 medios, porque era el que multiplicaba la X, y C vale menos 5. Entonces aplicamos la fórmula resolvente, me va a quedar menos 7 medios más menos raíz de 7 medios al cuadrado menos 4 por a, que es menos 1 medio, por c, que es menos 5. Entonces me quedaría menos 7 más menos raíz de 7 al cuadrado, 7 medios al cuadrado, que es 49 sobre 4, menos 4 por menos 1 es 4 por menos 5 es menos 20 medios. Lo que hago acá es sacar mínimo común múltiplo entre 4 y 2, que es 4, 4 dividido 4, 1 por 49, 49, 4 dividido 2, 2 por 20 menos 40, 49 menos 40 es 9, cuarto. Entonces esto me quedaría menos 7 medios más menos raíz de 9 cuarto dividido menos 1. Acá me queda menos 1 porque este 2 se va con este 2 y me queda menos 1. Ahora, la raíz de 9 cuartos es 3 medios, me quedaría entonces menos 7 medios más menos 3 medios menos 1. Para sacar la primera raíz utilizo el signo más, menos 7 más 3, ya como tienen el mismo denominador no hace falta sacar mínimo como un múltiplo. Menos 7 más 3 es menos 4 medios dividido menos 1, menos 4 dividido 2 es menos 2 dividido menos 1 me da 2 la primera raíz. Luego hago lo mismo pero utilizando el signo menos. Menos 7 medios menos 3 medios, me quedaría menos 7 menos 3 menos 10, dividido 2 menos 5, menos 5 dividido menos 1, 5. Entonces, ¿cómo queda factorizado este polinomio? De acuerdo a la formulita que habíamos visto anteriormente, coloco a, que en este caso a es el coeficiente principal, que es menos 1 medio por x, menos x1, que vale 2, por x menos x2, que vale 5. Entonces me quedaría menos 5. Y acá ya ha quedado factorizado mi polinomio. Bien. Ahora vamos a ver el teorema de Gauss. Este teorema se utiliza para, básicamente yo se lo voy a resumir, para sacar las posibles raíces de aquellos polinomios que tienen un grado mayor a 2.
Porque si es de grado 2, ya hemos visto cómo se obtiene con la fórmula resolvente, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Pero si tenemos un polinomio de grado 3, por ejemplo, ya no es posible utilizar esa fórmula. Hay una fórmula específica para los polinomios de grado 3, que es la fórmula de Cardano, pero que es muy compleja de utilizar y es muy engorrosa. Entonces, lo que se utiliza es el teorema de Gauss. Gauss nos da las posibles raíces, nos da las raíces con total exactitud. Nosotros tenemos que ver de todas las raíces que nos ha dado ese teorema, cuáles son verdaderas raíces y cuáles no. ¿Qué es lo que se hace? Bien, en mi polinomio, yo tengo acá mi polinomio. Lo que tengo que hacer es tratar de buscar cuáles son las raíces, los divisores, perdón, de mi término independiente y cuáles son los posibles divisores de mi coeficiente principal. Tengo que buscar todos los divisores posibles, tanto del término independiente como del coeficiente principal. Una vez que haya obtenido todos los divisores, lo que hago es ir haciendo la división entre los divisores del término independiente sobre los divisores del coeficiente principal. Y los resultados que vaya obteniendo acá son los posibles candidatos a ser raíces. Para verificar si es o no una raíz, lo que hago es estos valores que voy obteniendo acá, reemplazarlos donde aparece la x. Cuando lo reemplazo me fijo si me da 0. Si me da 0, entonces el valor acá que había obtenido era verdaderamente una raíz. Si no me da 0, entonces no es una raíz. Y finalmente lo que hago es utilizar esta formulita que está acá, donde A era el coeficiente de mi término, el coeficiente principal, y x1, x2, xn, las raíces que he obtenido acá. El teorema de Gauss el año pasado no entró, no se evaluó, pero yo se lo doy de todas maneras por las dudas que este año pueda entrar. No lo creo, por cómo están dadas las cosas de lo que hemos estado viendo sobre la cuarentena y el tiempo de clase que se ha perdido, no perdido, pero que se ha hecho de forma virtual. No es lo mismo, no creo entonces que este año se evalúe teorema de Gauss. Yo igual por las dudas se lo doy, se lo explico y le voy a dar un ejemplo. Igual de todas formas no creo que hagamos actividades de esto, pero se lo doy para que lo entiendan, chicos. Vamos a hacer el que sigue porque este es sencillo, voy a explicar uno un poquito más complicado, el polinomio b. Supongamos que tenemos este polinomio, que es 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 8x menos 3. Y queremos factorizarlo de la forma que habíamos visto, que era a por x menos x1 por x menos x2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los divisores de mi término independiente y los divisores de mi coeficiente principal. A ver, ¿qué quiero decir con divisores? Tenemos que encontrar aquellos números que cuando lo dividamos por 2 y por 3 me den por resultado un número entero. Puede ser positivo o negativo ese número entero. Si ustedes se fijan, los divisores, los únicos divisores que tiene mi coeficiente principal, por ser un número primo, van a ser 1, menos 1, 2 y menos 2. Ya que cuando divida el 2 por 1 y por menos 1 me va a devolver un número entero, que va a ser menos 2 y 2. Y cuando lo divida por 2 y menos 2 me va a devolver 1 y menos 1. Entonces, los únicos divisores que tiene 2 son más menos 2 y más menos 1. De la misma manera, hacemos esto pero con el término independiente. Los únicos divisores posibles que tiene menos 3 van a ser el 1, ya que menos 3 dividido 1 es menos 3, el menos 1 porque también me da un número entero, y el 3 y el menos 3. Entonces, los posibles divisores del término independiente son 1 menos 1, 3 y menos 3. ¿Qué se hace cuando ya hemos obtenido tanto los divisores del término independiente como del coeficiente principal? Se hace la división. Se divide los divisores que hemos obtenido del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Entonces me va a quedar más menos 3 dividido 2, más menos 3 dividido 1. Si ustedes se fijan arriba están los divisores de mi término independiente, más menos 1 dividido 2 y más menos 1 dividido más menos 1, que eran justamente los divisores tanto del término independiente como del coeficiente principal. Una vez que hemos hecho la división de los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal, estos valores que hemos obtenido se reemplazan donde aparece la x de mi polinomio.
y verificamos cuál de todos esos me da 0. Cuando reemplazamos acá por 3 medios y hacemos la cuenta, me va a quedar 3 medios al cubo por 2 menos 3 medios al cuadrado por 3. Hacemos toda la cuenta, me da menos 15. Como menos 15 es distinto de 0, verificamos que 3 medios no es raíz. Ahora probamos con el signo cambiado, menos 3 medios, y vemos si da raíz. Como no da raíz, me da distinto de 0, verificamos que menos 3 medios tampoco es raíz. Hacemos los mismos con el 3. 3, cuando hacemos la cuenta, cuando reemplazamos 3 acá en el polinomio y hacemos toda esta cuenta, verificamos que me da 0. Por lo tanto, 3 es una raíz. Hacemos lo mismo con menos 3. Hacemos toda la cuenta, verificamos que no da 0, da otro número distinto de 0, por lo tanto no es raíz. Luego hacemos lo mismo con un medio, tampoco nos da 0. Hacemos lo mismo con menos un medio y encontramos que da 0. Entonces, 3 y menos un medio por ahora son raíces que hemos encontrado. Hacemos ahora lo mismo con más 1, no nos da una raíz, y hacemos lo mismo con menos 1, el cual sí nos da 0, por lo tanto es una raíz. De tal forma, cuando ya hemos encontrado las raíces, lo que hacemos es factorizarlo. Entonces, ¿cómo se factorizaba? De acuerdo a la formulita del teorema de Gauss, poníamos a por x menos x1, que era la raíz que habíamos encontrado, por x menos x2, por x menos x3 acá, porque hemos encontrado 3 raíces nomás. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría el coeficiente principal, que era 2 por x, menos la raíz que encontramos, que es 3 por x, menos la segunda raíz que habíamos encontrado, que como es negativa me va a quedar cambiada de signo, porque me queda menos por menos, más un medio, por x, menos la última raíz que encontramos, que era menos 1. Menos por menos me queda más. Y el polinomio quedaría factorizado entonces de esa manera. Bien. Ahora vamos a ver el último tema, que son casos combinados. En algunos polinomios se debe aplicar más de un caso de factorización, hasta que los factores de los mismos sean primos. Dice, siempre se debe observar primero si se puede extraer factor común, y después observar qué otro u otros casos de factorización se pueden seguir aplicando, de los que ya hemos visto. Entonces, ¿qué son los casos combinados? Es cuando uno tiene que aplicar más de un caso de factorización a un polinomio. Acá algo muy importante que dice el cuadernillo es que si es posible aplicar factor común, es lo primero que se debe hacer, ya que el polinomio queda reducido de una forma considerable. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos para ver cómo se aplica esto. En el primero tenemos el polinomio p de x, que es igual a 3x a la sexta menos 6x a la quinta más 3x a la cuarta. Lo primero que hace el libro, como ustedes se pueden fijar, es sacar factor común, el 3 y el x a la cuarta. Y lo que me quedaría sería el siguiente polinomio, que es x al cuadrado menos 2x más 1. Si ustedes se fijan acá, me quedó el tercer caso, que era el trinomio de un cuadrado perfecto, ya que si ustedes sacan la raíz de x al cuadrado le queda 1, y si sacan la raíz de 1 le queda 1 también. Entonces, lo que hace es aplicar el trinomio de un cuadrado perfecto, es x menos 1 elevado al cuadrado. Si desarrollan de vuelta esto, con lo que ya habíamos visto, vuelven de vuelta a este término que estaba acá. Y esto ya ha quedado completamente factorizado. Bien. Veamos el segundo caso. Tenemos 8x al cubo menos 1. Si ustedes se fijan, x al cubo y menos 1 se pueden expresar los dos como menos 1 al cubo. Esto tendría la forma de una suma o diferencias de potencias de igual grado. El único problema que tenemos acá, que yo les había dicho hace un rato, es que el coeficiente principal para aplicar el sexto caso es que tiene que valer 1 y acá vale 8. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Hace una especie de factor común, extrae el 8. Si bien acá no hay ningún número que tenga como divisor al 8, lo que hace es el siguiente artilugio. Extrae el 8 a fin de aplicar el sexto caso, y acá, para que le quede de vuelta 1, divide al 1 entre 8. Si ustedes vuelven a hacer distributiva, le va a quedar 8x al cubo, que era el valor que habíamos obtenido acá, por 8
menos 1/8. Ese 8 se va a simplificar con ese 8 que estoy acá multiplicando y vuelvo a obtener de vuelta menos 1. Entonces, ¿cuál es el artilugio que tienen que hacer acá cuando vayan a sacar factor común para que le quede como coeficiente un 1, como en este caso? Es dividir el término, si no tenían ningún divisor común, entre el número que ustedes están sacando. Si sacan el 8, entonces acá lo dividen por 8. ¿Eso cuándo se va a hacer? Cuando no exista ningún divisor común entre estos dos términos. Ahora, una vez que ya he obtenido acá el 1 como coeficiente principal, ya puedo aplicar sexto caso, porque esto es una diferencia de potencias de igual grado. 1/8, acá lo puedo expresar como 1/2 al cuadrado, porque 1/2 al cuadrado da 8. Entonces, me fijo qué divisor tengo que utilizar acá. ¿Cómo es la potencia? Impar. Entonces, ¿y qué tengo una diferencia? Si me voy de vuelta a la tablita, me fijo que tengo una potencia impar, que es 3, y una diferencia. Entonces el divisor que tengo que utilizar es de la forma x menos a. Acá a va a valer 1/2, porque habíamos dicho que 1/2 al cubo daba 1/8. Entonces, si ustedes se fijan, esto ha quedado factorizado utilizando como divisor x menos 1/2. Y esto que está es el cociente que aparecía al aplicar Ruffini. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de la actividad 35. Dice: factoriza los siguientes polinomios. En este caso, la fotocopia del libro continúa con varios ejercicios. Empieza desde el A y termina creo que en el P. Son varios. Pueden practicar. Si le van surgiendo dudas, está bueno que lo vayan consultando, porque esto suele entrar en las evaluaciones. Yo el único que he hecho es el C, para que se entienda cómo ir aplicando los distintos casos combinados a un mismo polinomio. Si ustedes se fijan, en el C tenemos menos x a la quinta más 3x a la cuarta menos 9 cuartos por x al cubo. Lo que tenemos que hacer acá es ver si podemos aplicar factor común. Si podemos, nos fijamos. Si x al cubo podemos sacar, entonces esto me quedaría menos x al cuadrado más 3x menos 9 cuartos. Si se fijan, acá tienen un trinomio de un cuadrado. Entonces lo que podemos aplicar es la fórmula resolvente, que es la que habíamos visto hace un ratito, que era menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Si aplicamos eso, b en este caso vale 3, más menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 1, por c, que vale menos 9 cuartos, dividido 2 por menos 1. Acá me faltó un por. La fórmula es 2 por a. No es 2 menos 1, es 2 por menos 1. Si van resolviendo esto, van a obtener que x1 vale 3 medios y x2 vale también 3 medios. En este caso las dos raíces son coincidentes. Puede pasar que las dos raíces sean iguales. Ustedes hagan esa cuenta luego en sus casas y se van a dar cuenta que en los dos casos le va a dar 3 medios y 3 medios. Entonces, ¿cómo quedaría si aplicamos la fórmula para factorizar esto? Quedaría x al cubo, que era lo que habíamos hecho cuando sacamos factor común, por, y acá teníamos que poner a, que vale menos 1, por x menos x1, que era la raíz que habíamos tenido, que era 3 medios, por x menos x2, que también vale 3 medios. Como estos dos factores son iguales, lo que hacemos, tenemos la misma base acá, sumar exponente 1 más 1, 2. Entonces esto me quedaría x al cubo menos 1 por x menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Y acá ya habría quedado completamente factorizado. Lo que hicimos acá, lo que está acá, es aplicar la formulita que habíamos visto, que era esta. Era a por x menos x1 por x menos x2. En este caso a, en nuestro caso, valía menos 1. Bien, eso es lo que tienen que ir haciendo entonces con cada uno de estos polinomios. Cualquier duda que vayan teniendo a la hora de resolverlo lo vamos viendo por el grupo de WhatsApp. Bueno, esto ha sido todo, chicos. Nos vemos la próxima clase.